les contamos las medidas que tomaron las autoridades de 16 municipios de Antioquia por la ola de violencia desatada por el Clan del Golfo. Se trata de un plan para hacerle frente al denominado Plan Pistola, que ha cobrado la vida de 9 personas entre uniformados y civiles aquí en el departamento. Mariana, buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que están haciendo los municipios para reforzar la seguridad. Tatiana, estos 16 municipios implementaron decretos que definen diferentes aspectos como restricciones y prohibiciones de acciones que según los municipios ponen en riesgo la vida de los uniformados, pero también la de la población civil. A continuación les contamos exactamente cuáles son esas medidas y en qué territorio se está aplicando estos decretos. Respaldar a la fuerza pública y proteger a la población civil en medio del denominado Plan Pistola que estaría adelantando el Clan del Golfo es lo que buscan varios alcaldes de Antioquia con la implementación de decretos en los que se restringe la circulación de parrilleros, se prohíbe el estacionamiento de vehículos cerca a las estaciones de policías y la imposición del toque de queda. Toque de queda no solo para prevenir acciones, sino también para proteger a la misma población civil, porque es que un hecho terrorista de estos, si bien es cierto, va dirigido a miembros de la fuerza pública, civiles que estén alrededor van a sufrir lesiones o se van a morir. Son 16 los municipios que ya implementaron las restricciones. Por subregiones están así: en Urabá, Chigorodó, Carepa, Necoclí y San Pedro de Urabá. En el Bajo Cauca, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. En Nordeste, Segovia, Remedios, San Roque y Vegachí. En el suroeste, Jardín y Ciudad Bolívar. En Occidente, Peque y en Oriente, Cocorná. Estas medidas han sido efectivas. En la madrugada de hoy se logró la captura de 2 sujetos, los cuales tenían en su poder una pistola, un revólver, tenían munición, tenían una granada y un artefacto explosivo con el cual querían realizar alteraciones al orden público en nuestro municipio. Prohibir los motociclistas con parrillero en las zonas aledañas al Palacio Municipal e igualmente al Comando de Policía para garantizar primero la estabilidad y la tranquilidad para nuestros policías. En 15 días en Antioquia han asesinado a 8 uniformados en medio de ataques que las autoridades le atribuyen en su mayoría al Clan del Golfo. De las víctimas, 6 eran policías y 2 soldados profesionales. Hay que anotar que estos decretos buscan implementarse como plan piloto en los municipios que hoy en Antioquia están en máxima alerta por los atentados que, recordemos, ya han sido 24 desde el 15 de abril cometidos, que han cobrado la vida de 9 personas, 8 uniformados y un civil. Mariana, y en una emotiva ceremonia le rindieron un homenaje y le dieron el último adiós a uno de los mejores policías de la Dirección de Tránsito que días antes fue acribillado por sicarios del Clan del Golfo que se movilizaban en un vehículo en una vía del Magdalena. La esposa del subintendente Ronald Montañez fue la encargada de recibir la bandera de Colombia con la que cubren el féretro de los héroes asesinados durante su misión de defender a los colombianos. En medio de una calle de honor, lo trasladan hasta la iglesia. Nos reunimos para darle cristiana sepultura a este mártir de la patria, Ronald Andrés Montañez Quijano. Durante la Eucaristía, su esposa se aferró al uniforme que el subintendente vistió con honor por casi 18 años. Unas sentidas condolencias a su esposa Yelenis, a su hija Dana Valentina. Luego su jefe, la directora de tránsito de la policía, la general Susana Blanco, recordó que Ronald había sido elegido unos meses atrás como uno de los mejores policías y por sus méritos había acabado de llegar del Brasil, de representar a Colombia en uno de los más importantes congresos internacionales. Días después fue acribillado por el Clan del Golfo. Fue asesinado cobardemente mientras protegía a los ciudadanos con el uniforme que llevaba con orgullo desde hace 18 años, 7 meses y 9 días.
A lo largo de su carrera en la seccional de tránsito y transporte del Magdalena, donde sirvió durante 7 años y 5 meses, Montañez se distinguió por su disciplina, su compromiso, su vocación de servicio. Un hombre recto, valiente, generoso con sus compañeros y profundamente entregado a su labor. Hoy lloramos su ausencia. Luego, en medio de honores, fue trasladado al cementerio donde le dieron el último adiós al hijo, al padre y al esposo. Gracias, su intendente Montañez. Desde el mediodía de este viernes y por 72 horas, el ELN nuevamente bloqueará el Chocó. Andrea Estrella, háblenos de las zonas afectadas y qué han dicho las autoridades. Buenas tardes para todos. La zona del suroccidente del departamento del Chocó, estamos hablando del Alto, Medio y Bajo Baudó. Esta es la subregión del Chocó que más tiene selva y que son como una expensa agrícola. Más de 20 comunidades afroindígenas estarán suspendidas todas sus actividades. Las autoridades en Consejo de Seguridad han dicho que desde el momento que se conoció de este nuevo constreñimiento del ELN, el segundo en este año, aumentaron la presencia en las cabeceras municipales y en otras zonas del departamento. La subregión del Baudó es el escenario del nuevo constreñimiento del Frente de Guerra Occidental del ELN en el Chocó, afectando a más de 50.000 habitantes de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó, que durante 72 horas y hasta el próximo 5 de mayo no podrán movilizarse ni por vía fluvial ni terrestre. Nosotros no sabemos en qué parte del territorio van a salir y ya lo hemos visto en la vida donde hay más fuerza y también salen, entonces todos estamos expuestos. En esta zona del Chocó, el río Baudó y sus afluentes son la única vía de acceso, alteradas también por las crecientes que dejan las intensas lluvias. Eso se suma entonces la situación de orden público, donde habla del río Baudó y sus afluentes, siendo un municipio del 80% rural y que está por ríos. Entonces vemos que es muy compleja. En Consejo de Seguridad, la gobernadora del Chocó junto con la fuerza pública revisaron las estrategias para salvaguardar a la población. Lo que más nos interesa, que es garantizar la seguridad y la tranquilidad del territorio, junto con las autoridades locales, que ya lo hemos visto en el caso del San Juan, termina decantándose en otras agresiones y en otras situaciones muy graves para la ciudadanía. Según las autoridades, el Clan del Golfo y el ELN se disputan la ruta del narcotráfico en el Pacífico, que pasa por los ríos Cugucho y Chori en el Alto Baudó, hasta el municipio de Nuquí. Las acciones de combate entre los dos grupos que están orientando esa lesión a los derechos de las comunidades. Tenemos un batallón disponible con más de 300 hombres para reposicionarlo exactamente donde se requiera. Este es el segundo paro armado que el ELN impone en el Chocó en lo que va del año, generando zozobra entre los habitantes donde hay afectaciones al comercio, la libre movilidad y el acceso a servicios básicos. Por aire, por tierra y por agua han dicho las autoridades, especialmente la fuerza pública, que van a preservar esa seguridad para las comunidades. Desde el municipio de Pizarro hay mucha preocupación porque en ese momento servicios básicos como la energía y otros como el internet y la telefonía no hay, tampoco hay abastecimiento, que tenían que aprovecharlo durante el fin de semana, pero con este nuevo anuncio del paro armado no podrán hacerlo. Gracias, Andrea, por su reporte. Y mucha atención, que el gobierno de Estados Unidos fijó su atención en el denominado Plan Pistola del Clan del Golfo, que deja al menos 23 militares y policías asesinados. Vamos a Washington con Juan Camilo Berlano. Juan, buenas tardes. ¿Y de qué se trata? Ana Milena, preocupación y rechazo, un pronunciamiento que se produce aquí precisamente desde el Departamento de Estado, concretamente por parte de la portavoz adjunta con quien hablamos hace algunos minutos sobre varios asuntos de la agenda bilateral. Pero sin duda se destaca esa preocupación a este plan Pistola adelantado por parte del Clan del Golfo y disidencias de las FARC, en el que han acabado con la vida de decenas de policías y militares colombianos, pero también preocupación al deterioro de seguridad y al fortalecimiento de organizaciones criminales en Colombia. Escuchemos el pronunciamiento de la portavoz adjunta Miñón Houston.
Absolutamente no queremos que este tipo de violencia ocurra en cualquier parte del mundo. Está causando inestabilidad no solo en Colombia, sino en la región y en nuestro hemisferio que compartimos. Es importante que tengamos oportunidades continuas de trabajar juntos para aumentar la capacitación y seguridad. Colombia es un socio, los colombo-estadounidenses aquí son muy importantes para nosotros. Debemos seguir trabajando juntos con el gobierno para ver qué podemos hacer para marcar la diferencia en la vida de los colombianos y estadounidenses que viajan a Colombia todos los días. Otro asunto muy importante tiene que ver con lucha antinarcóticos. Hemos visto las cifras y por supuesto que estamos preocupados, aseguró la portavoz, particularmente con respecto al nivel de cultivos ilícitos cercano a las 300.000 hectáreas, pero también producción de toneladas métricas de cocaína cercano a las 3.000 toneladas. Dice que Colombia tiene que adelantar mayores esfuerzos, tal como ya han sido los pronunciamientos del Departamento de Estado, particularmente de cara a lo que será ese proceso de certificación en el mes de septiembre por parte del presidente de los Estados Unidos. También habló de cooperación en materia migratoria y dijo que espera que Colombia siga cooperando, recibiendo a sus inmigrantes deportados. Juan, gracias. Y aunque este año se incrementaron las operaciones militares en el país, también aumentaron los uniformados asesinados y heridos por los grupos ilegales. Así lo revela un informe conocido por Noticias Caracol. En Colombia se triplicaron los ataques contra las fuerzas militares durante los primeros 4 meses de este año. Así lo revela un informe reservado de las fuerzas militares conocido por Noticias Caracol, que advierte que así como las operaciones militares se incrementaron en un 58%, este año ya van 121 ataques contra la fuerza pública, cuando en el mismo periodo del año pasado se registraron 41 ataques. Como se agotó el diálogo, ya no tienen nada más que decir los negociadores allí. Lo que queda es presionar al gobierno tipo extorsión, asesinando policías, atacando soldados, secuestrando líderes, un poco devolviéndonos a los años 90 de Pablo Escobar, desde el ELN, desde las FARC y desde AGC. Y así como aumentaron los ataques, también el número de heridos y asesinados. El informe señala que 35 militares han sido asesinados por estos grupos ilegales este año, mientras que de enero a abril del 2024 fueron asesinados 18 uniformados. En materia de heridos, el aumento fue de más del 100%. Desde la Fundación Paz y Reconciliación advierten posibles fallas en la inteligencia. Lo que pasa es que no tenemos la inteligencia igualmente adaptada para entender, en primer lugar, con quién estamos peleando hoy y ciertamente no para entender 9 enemigos distintos. Entonces, si decidimos pelear con 9 enemigos distintos con la misma herramienta, pues nos vamos a enfrentar con un bloqueo. El documento también señala que mientras el año pasado hubo un ataque con dron, este año ya van 67. Hay desde luego una evolución, un aprendizaje criminal de estos grupos que están adquiriendo formas de operar que hemos visto pues, en otros contextos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, que es muy propio este uso de drones, y eso implica que la fuerza pública también tiene que aumentar sus capacidades pues, en términos de vigilancia aérea, de incorporar equipos para contener los drones. Las afectaciones a los grupos ilegales también aumentaron en un 77% al ELN, en un 50% a la disidencia de Iván Mordisco y en un 9% a la Segunda Marquetalia. Y justo cuando las fuerzas militares y de policía necesitan más recursos para enfrentar la ofensiva de los grupos armados en varias regiones del país, su capacidad de reacción se ha visto afectada por el recorte presupuestal que este año hubo a las distintas fuerzas. Para militares y policías en retiro, el gobierno tiene una gran responsabilidad en la débil reacción que ha tenido la fuerza pública a las emboscadas, atentados terroristas y sicariales, francotiradores y explosivos a los que se ha visto expuesta en las últimas semanas. Las distintas fuerzas se bandean con menos recursos, aeronaves en tierra, menos horas de vuelo y un déficit de hombres en sus filas que lo constata este documento entregado a la Corte Constitucional en febrero de este año y que afecta la capacidad de respuesta a esa violencia en el país, pues la Fuerza Aérea tuvo una reducción del 30% del presupuesto para operar, la Armada un 25% menos de recursos que el año pasado y el Ejército una disminución del 47% en su presupuesto. Una preocupante desfinanciación que hoy, 2 meses después, deja ver lo comprometida que está la capacidad operativa y de respuesta de las tropas. Tú puedes tener tropas entrenadas,
Pero si no tienes la logística para poder dar el equipamiento, moverlo y llevarlo al área donde los narcoterroristas estos están actuando, pues es un poco complicado para poder cumplir la misión. Y el control territorial se tiene con la bota del soldado y del policía, no con habladurías ni con procesos. Dijo el comandante del Ejército y de las fuerzas militares que como pueden han tratado de optimizar los recursos. Hemos hecho recortes en muchas cosas para poder tener y orientar y enfocar los recursos que tenemos a la parte operacional. Con lo que tenemos hacemos y estiramos al máximo nuestra capacidad para poder darle a nuestros hombres la seguridad y el bienestar que merecen. La capacidad aérea es quizás la que más preocupa, necesaria para la logística y operaciones militares. El Ejército tiene en tierra y sin uso 9 helicópteros Mi-17 por falta de mantenimiento, una flota que se encarga de abastecer a las tropas y que ha llevado al Ejército a usar otras aeronaves que son para operaciones ofensivas. Ahora los estamos haciendo con los helicópteros Black Hawk. Y esos helicópteros pues son los de asalto aéreo. Entonces definitivamente se disminuye la capacidad operacional porque no tenemos las suficientes horas. Mientras que la policía, que enfrenta la oleada de violencia con un 35% menos de presupuesto, también sufre las consecuencias en los ataques a sus estaciones. Eso evitó que a principios de los años 2000 desaparecieran los ataques a las estaciones de forma masiva porque los terroristas sabían que las aeronaves llegaban. Es muy difícil para el director con un presupuesto reducido lograr adquirir los equipos de tecnología necesarios para combatir. Esa desfinanciación, dice el documento, afecta la lucha contra el terrorismo, la compra de equipos, la inteligencia militar, el mantenimiento de las unidades, las operaciones logísticas y ofensivas. El escenario quizás perfecto para que los grupos ilegales sigan consolidándose en los territorios.